pasaje es bastante intenso por la manera en la que el Señor Jesús está describiendo la falsa adoración o los discípulos de Satanás. Así que mientras vamos leyendo, leámoslo con entendimiento, con detenimiento, que el Señor nos ayude, porque aquí es cierto el dicho de que vamos el día de hoy a masticar más de lo que podemos tragar. Es demasiado, y que el Señor nos permita por lo menos llegar a la superficie de este pasaje. Mateo 23, versículos del 13 al 36. Cuando lo tenga me responde con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido de sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Padre bueno,
qué horrible debe ser el pecado para que un Salvador amoroso, lleno de gracia, se exprese de esta manera de muchos pecadores que no se arrepienten. Señor, qué horrible debe ser el pecado para que el Salvador, que es manso, que es lleno de gracia y verdad, no tenga ni una sola cosa buena que decir de aquellos que pecan sin arrepentirse. Señor, venimos ante ti con temor y temblor, sabiendo que este pasaje que acabamos de leer puede ser una radiografía de nuestra alma, puede ser una radiografía de nuestro corazón, aunque nosotros muchas veces tratamos de tapar esa radiografía con ropas limpias, con obras de justicia, con buena reputación. Señor, ayúdanos a saber que nosotros vamos a ser juzgados un día y que en aquel día tú nos juzgarás conforme a los secretos del corazón, conforme a tu evangelio, Señor. Ayúdanos a saber que nuestro corazón va a ser expuesto delante de ti. Y Señor, que los pecados que el día de hoy sabemos esconder muy bien, en aquel día no estarán escondidos. Padre, gracias porque es por fe que nosotros podemos descansar en ti, descansar en tu Hijo. Pero Padre, ayúdanos también a saber que esa fe nos lleve a matar este tipo de vida que el Señor Jesús describió con tanto odio, con tanto pesar, Señor. Que el peso de nuestra vida sea odiar el pecado, porque Jesús odia el pecado. Enséñanos esa vida, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. De verdad que desde que leemos este pasaje, yo creo que usted puede sentir que es más fácil caminar el monte Everest que subir este pasaje. Y si usted no ha sentido el cansancio o el peso de este pasaje, es porque posiblemente todavía no lo ha entendido. Pero antes de entrar a este pasaje y entender lo que el Señor Jesucristo está denunciando, una de las cosas que me gustaría que hagamos es que lo veamos en el contexto del libro de Mateo, porque aunque este pasaje por sí solo ya trae un gran peso, realmente la manera en la que Mateo acomodó su evangelio, este versículo o estos versos que hemos leído, están diseñados para hacer un contraste entre lo que el Señor Jesucristo tenía que decir acerca de los discípulos que pertenecen al reino y acerca de los fariseos que pertenecen a Satanás. Podríamos pensar en esto como, un tipo de contraste en el que el Señor Jesucristo quiere que nosotros veamos esto como una vida totalmente opuesta a la vida que Él ya antes había descrito de sus discípulos. Si usted tiene tiempo, en algún momento puede leer este pasaje y hacer un contraste con Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Y la diferencia en lo que se parecen estos dos pasajes, Mateo 5, 1 al 12 y Mateo 23, desde el versículo 13 hasta el 36, es que ambos están describiendo un tipo de carácter. Ambos están hablando del carácter de una persona. Mateo 5, el carácter de los discípulos del reino. Mateo 23, el carácter de los discípulos de Satanás. La diferencia es que cuando nosotros vemos a Mateo 5, la palabra que el Señor Jesucristo utiliza para hablar de los discípulos del reino es la palabra bienaventurados. Bienaventurado o dichoso el que tiene hambre y sed de justicia. Vimos esos versículos ya hace mucho tiempo atrás, pero la palabra que más repite Jesús para describir a sus discípulos es bienaventurados o llenos de dicha, llenos de felicidad, llenos de gozo, todo aquel que tiene el carácter del reino. Y la razón por la que en este pasaje una de las palabras que más se repite es la palabra ay, es porque quiere hacer un contraste con lo que ya he dicho. La palabra ay no es solamente un grito, no es que Jesús está gritando como un grito de emoción, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, no, más que ser un grito de emoción, es un grito de condenación. Así que usted puede leer Mateo 5,
Bienaventurado es, bendecido, feliz, lleno de gozo, el que tiene este carácter. Mateo 23, podría decirse maldito, maldito todo aquel que está viviendo o que tiene este tipo de corazón. Así que en este pasaje lo grave no es que solamente Jesús está describiendo el pecado como algo que trae cierto tipo de incomodidad al hombre, sino está describiendo el pecado como algo que merece la condenación de Dios. Usted podrá decir, pastor, ¿de dónde saca usted que la palabra que es una maldición? ¿De dónde saca usted que la palabra es Dios maldiciendo el pecado o Dios maldiciendo, trayendo maldición al pecador? Mire cómo termina Mateo en el versículo 36. Les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mire cómo termina Mateo en el versículo 23. No termina con una invitación. Esto no es un evento evangelístico en el que Jesús esté evangelizando a los fariseos y termina diciéndoles: si ustedes quieren creer en mí, acérquense, vengan y serán salvos. No, Jesús está condenando, no está salvando. No tengo que terminar Mateo 23, 36. De cierto os digo que todo esto, toda la condenación, todo el furor de Dios, toda la ira de Dios vendrá sobre esta generación. Estas no son palabras de misericordia ya. Son palabras de juicio. Son palabras de destrucción. Son palabras de justicia contra el pecador. Así que cuando usted vea este comportamiento, cuando usted vea estas cosas, recuerde, hermano, aquí Jesús no está describiendo a una persona que necesita una manita de gato para estar bien. Aquí está describiendo a una persona que tiene un corazón lleno de pecaminosidad y que está viva, y lo único que le queda es esperar condenación. Imagínese usted que el Salvador le diga: tú y yo nos vamos a volver a ver, pero cuando veas mi ira. Vive, no te vas a morir ahorita, pero cuando te mueras vas a desear nunca haber vivido. Imagínense qué tan horribles son tus pecados. ¿Cómo sabemos que Jesús está hablando condenación? Está mostrando, describiendo estas palabras como una maldición, porque Jesús aquí una vez más termina diciendo: vendrá este juicio sobre esta generación. ¿Cómo sabemos que la palabra es una palabra de condenación? Porque el mismo profeta Isaías, cuando vio a Dios cara a cara, cuando tuvo aquella visión de la gloria del Señor, cuando Isaías vio quién es el Señor, dijo: ¡ay de mí! Maldito sea yo, dijo Isaías. Maldito sea yo, porque al verme a mí mismo delante de Dios, ¡ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Usted no ha escuchado esas canciones que dicen: ¿qué le dirías a Dios si pudieses verlo cara a cara? Le diría que lo amo. Le diría que Él es mi vida. Dice Isaías: cuando yo lo vi, le dije: me quiero morir. No le dirías nada de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hecho que nosotros pensemos que nos podemos acercar a Dios como si fuera Papá Noel, nos dice qué baja visión tenemos de Dios. Los hombres más santos que tú y yo vieron a Dios y querían morir. El apóstol Juan en Apocalipsis, cuando lo vi, caí como muerto. Moisés en Éxodo 3, cuando lo vio, cayó al piso. Hombres santos, porque aquí estamos hablando de Isaías, un profeta, un hombre que era la versión del apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, un hombre que solamente le faltaban alitas para ser un ángel. Dijo: ay de mí, maldito sea yo. Así que, ¿qué quiero yo enfatizando esto? Primero, que tengamos claro qué es lo que Jesús está hablando. Que tengamos claro cuánto Jesús odia estos pecados que vamos a hablar, hasta el punto que yo no sé si usted alguna vez piensa lo horrible que debió haber sido para los fariseos venir cara a cara después de la muerte, ver al Jesús que humillaron, ver al Jesús que patearon, ver al Jesús que crucificaron y escupieron sentado en un trono, diciendo: aléjense de mí, hacedores de maldad. Qué horrible
para los fariseos escuchar estas palabras, escuchar maldito los hipócritas, maldito todo aquel que es ciego, maldito todo aquel que diezma y olvida la misericordia, maldito todo aquel que obedece sin fe, y al final que en lugar de una invitación la palabra fuese: les digo que esta generación experimentará el juicio. Se puede decir: pastor, pero nosotros ya hemos creído, somos salvos. Y amén, hermanos, somos salvos. Pero que esa salvación vaya acompañada por un odio del pecado, porque Jesús sigue odiando estos pecados. Jesús no se ha vuelto más suave. Jesús sigue odiando estos pecados, siguen siendo algo digno de maldición, y nosotros no vamos a jugar ni a tolerar en nuestras propias vidas lo que Dios dijo que es maldito. Por eso es que vamos a ver en dos partes este sermón, y realmente quiero decir que podemos tomar esto como una introducción, porque para poder entenderlo todo, que yo entiendo que no lo entiendo todo, tendríamos que estar aquí toda la noche. Así que esto como una introducción a este tema. Lo vamos a ver en dos partes. De los versículos 13 al 22 vamos a ver un conocimiento que estorba al reino de Dios. De los versículos 23 al 36 vamos a ver buenas obras que estorban al reino de Dios. Yo he titulado este sermón La adoración que lleva a la condenación, porque una de las cosas interesantes de este pasaje es que aquí el Señor Jesucristo no está describiendo personas sin interés en adorar, no está describiendo personas a las que no les interesaba la adoración, está escribiendo personas que se están condenando en medio de la adoración. Así que el hecho que tú estés aquí y que hayas adorado al Señor no quiere decir que tú estás bien con el Señor. Estas personas tenían todo, menos lo esencial, lo vamos a ver ahorita. Pero antes de nosotros entrar al versículo 13, me gustaría que notemos los versículos 16 al 19, porque aunque ciertamente el primer ay del Señor Jesucristo contra los escribas y fariseos era que eran un estorbo para el reino de Dios, creo que en los versículos 16 al 19 se nos dice por qué estorbaban el reino de Dios. Es decir, eran un estorbo, ¿pero por qué? Diezmaban, no debemos diezmar. Eran un estorbo, ¿pero por qué? Predicaban, no debemos predicar. Voy a ser un estorbo si predico. No te cuál la raíz del problema en los escribas y fariseos. Hay de vosotros, ya les dice hipócritas, aunque son hipócritas. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Si usted tiene con qué subrayar, subraya la palabra ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Hermano, desde mi punto de vista, creo yo que este pasaje nos dice por qué los fariseos eran un estorbo y por qué vivían bajo la maldición del Señor. Como digo, en este pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo va a utilizar la palabra ay 7 veces. Hay de vosotros hipócritas, hay de vosotros ciegos, pero una de las cosas que debemos entender es que aquí Jesús no está describiendo 7 corazones distintos. Alguien pueda decir: bueno, yo sí fallo en el primer ay, soy un estorbo para el reino, pero yo no fallo en el último ay porque soy misericordioso. O alguien puede decir: bueno, yo sí fallo en el ay que dice: ay de vosotros que diezmáis pero no son misericordiosos. Yo no fallo, yo sí fallo en ese porque no soy tan misericordioso, pero yo no estorbo al reino. No, hermano, estos no son 7 pecados distintos, aunque son 7 pecados distintos que tienen una misma raíz. Así que desde mi punto de vista, el pasaje que acabamos de leer, la ignorancia que los fariseos tenían de Dios, es la raíz de todas las otras maldiciones. ¿Qué quiero decir con esto?
que si tú obedeces mandamientos, pero no conoces a Dios, tú tienes que ver estas 7 maldiciones como 7 maldiciones que están en tu corazón. Si tú obedeces, si tú predicas la palabra, pero no conoces al Dios que tú predicas, tú entonces tienes que ver todos estos 7 maldiciones, todos estos 7 ayes, como el pecado y como la condición de tu corazón. ¿Por qué? Porque una vez más, para este punto, el Señor Jesucristo, si usted lee los primeros versículos, viene llamándoles hipócritas. Hipócritas porque roban a las viudas. Hipócritas porque hacen un prosélito y después de que conocen ese prosélito o ese discípulo los conoce a ustedes, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Pero llega al versículo 16 y ya no les dice hipócritas, les dice ciegos. ¿Por qué? Porque, hermano, la ceguera de no conocer a Dios es la raíz de la hipocresía. Ay, pues yo no soy hipócrita, pastor. ¿Qué me puedes decir de Dios? Nada, entonces eres hipócrita. Usted no me conoce, pero tú tampoco conoces a Dios, y lo que te hace hipócrita es no conocer a Dios, no tener conocimiento de Dios. Eso es lo que te hace hipócrita. Quizás no en la cultura en la que vivimos, pero sí en el juicio con el que vas a ser juzgado. Por eso es que Jesús, en este pasaje, lo primero que nosotros vemos, la raíz, el centro, el corazón de la hipocresía es la ignorancia de no saber quién es Dios. Tener un corazón dispuesto a obedecer, pero no tener un corazón dispuesto a conocer al Señor. Esa es la raíz de la hipocresía. Dios mismo lo dijo en 2 de Crónicas 7:14, cuando hablando acerca de su pueblo, dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, me conocieran. Si mi pueblo conociese mi rostro. Note que la nación de Israel estaba pasando por un momento de rebelión, y el Señor no dice, no empieza diciendo si mi pueblo dejara sus pecados. No, ciertamente tenemos que dejar el pecado, pero tampoco dice, si mi pueblo trajese más sacrificios. No, dice, si mi pueblo se humillare, si orare mi pueblo, si buscan, si conocen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De hecho, este pasaje no está hablando de los Estados Unidos. La gente dice, sí, los Estados Unidos. No. Está hablando de la iglesia. De la nación de Israel aplicado a la iglesia. ¿Y qué está diciendo el Señor, hermano? Que el ciego, el que no conoce al Señor, el problema principal no es que no tiene buenas obras para ofrecer. El problema principal es que ofrece las buenas obras mientras está ciego. Así que, aunque es la palabra que más se repite es hipócritas, creo yo que la raíz de el punto central de esa hipocresía es la ignorancia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el problema de estos fariseos no es que no podían hacer buenas obras. El problema es que hacían buenas obras con los ojos vendados. Yo lo animo a usted a que se vende los ojos, agarre su carro y se vaya manejando. ¿Cuál es el problema ahí? Que no sabe manejar. No, sí sabe manejar. El problema es que aunque sepa manejar, si no ve para dónde va a morir. Bueno, el problema aquí no es que los fariseos no sabían lo que la ley pedía, no es que no conocían los mandamientos, es que conocían los mandamientos, sabían manejar, pero iban con los ojos cerrados, no conocían al que dio los mandamientos, y al no conocer al que da los mandamientos, en lugar de ser personas que promueven la gloria de Dios, son personas que destruyen al pueblo de Dios. Por eso tengamos claro desde el principio, hermano, que aquí yo no estoy tratando de decirle, hermano, usted tiene que conocer al Señor, o mejor dicho, usted tiene que servir al Señor, aquí necesitamos que el Señor, no, eso no me interesa. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿conoces al Señor? ¿Estás creciendo en el conocimiento del Señor, o estás sirviendo al Señor con la ley que conoces, con los mandamientos que conoces, pero con los ojos cerrados? Una vez más, el problema de estos ciegos no era que no querían hacer algo, es que todo lo que hacían lo hacían con los ojos vendados. El problema del ciego, para nosotros entender bien y diagnosticar bien a este ciego, el problema no es que el ciego no quiere predicar. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando el ciego predica de un Dios al que no conoce, así esté diciendo la verdad, está saliendo de su boca hipocresía.
veces nosotros decimos, prediqué la verdad, así que tuvo que haber estado bien y ahora Dios tiene que bendecir. No, hermano, la pregunta es, ¿predicaste la verdad? No, conoces la verdad. El problema de estos ciegos no es que no tenían diligencia para predicar, es que cuando un ciego tiene diligencia para predicar, así esté predicando la verdad, va a sacar hipocresía de sus labios. Es lo mismo la semana antepasada. El problema es que no tenían diligencia para usar sus recursos y diezmar. El problema es que cuando un ciego diezma, así esté diezmando y sea fiel, lo que usted quiera de llamarle fidelidad con el dinero, así sea que lo haga, si lo hace con ignorancia, está llamando con hipocresía, haciendo lo que el hombre ve, pero escondiendo lo que el hombre no ve. Por eso, si algo vamos a pelear el día de hoy es contra la ceguera, porque cuando matamos la ceguera, la hipocresía se va muriendo. Si usted va a odiar algo y odia estar ciego, odie no conocer quién es Dios, odie ir por la vida queriendo servir a Dios con una venda en los ojos, hablando la verdad con los labios pero con los ojos cerrados, diciendo que Jesús es glorioso mientras usted encuentra más placer en el deleite del pecado que en la gloria del Señor Jesucristo, diciendo que Jesús es Rey mientras usted reina el pecado. Y no de que esta ceguera no es como muchas veces nos la imaginamos. El problema de estos ciegos no era que ellos no tenían interés por las cosas de Dios. No, el Señor Jesucristo en el versículo 16 y 18 lo deja claro. Tenían tanto interés en las cosas de Dios que en el versículo 16 Jesús nos dice que no se atrevían a jurar por el oro del templo. Respetaban el oro del templo. Tenían tanto interés en las cosas de Dios que en el versículo 18 Jesús les dice que no se atrevían a jurar por el altar que estaba en el templo. Déjame lo pongo en contexto. Es como si los fariseos hoy le dijeran a usted, cuando vayas a la casa de Dios, más te vale que respetes la casa de Dios. Más te vale que ni siquiera se te ocurra jurar por el oro del templo, ni por el altar del templo. ¿Y de dónde sacaron esa idea ellos? Bueno, ellos mismos leyeron en la ley del Señor. Dios mismo dijo que tanto el oro como el altar del templo eran instrumentos santísimos, no solamente santos, santísimos para la adoración. Lo dijo en Éxodo 30:29. Cuando se construyó el tabernáculo, cuando construyeron el altar, cuando hicieron los instrumentos de oro, Dios mismo ordenó, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Así que los fariseos veían este pasaje y cuando alguien les decía, oye, ¿cómo tú puedes justificar que yo no puedo orar o jurar por el oro del templo? Citaban este pasaje. ¿Cómo tú puedes justificar que yo no puedo jurar por el altar del templo? Si te vale este pasaje. El hecho sea de paso, hermano, note que el hecho que usted tenga un pasaje para citar no lo hace menos fariseo. Ahí dice, sí, ahí dice. Los fariseos también decían, ahí dice. En este caso, el problema de los fariseos no era que eran ciegos porque no les interesaban las cosas de Dios. No, Jesús mismo nos da el diagnóstico de su ceguera. En el versículo 19 les dice, necios y ciegos, ¿por qué? Porque sí respetan el oro, sí respetan el altar del templo, sí respetan en un sentido la solemnidad o la reverencia en la casa de Dios. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Dios está diciendo, ustedes respetan la adoración a Dios, pero no respetan a Dios. Ustedes tienen celo por la adoración. Tienen celo por los instrumentos de adoración, pero no tienen ningún tipo de celo por Dios. Porque cuando ustedes hablan de su celo, no suenan como personas que aman a Dios y que tienen una tristeza porque alguien pudiese de alguna manera irrespetar el templo. A ustedes lo que les enoja es que alguien cuando irrespeta el templo, no es que irrespeta a Dios, sino que irrespeta cómo se ve el templo. Se ve mal. Por eso es que cuando nosotros a veces corregimos a alguien, decimos,
Es que eso se ve muy mal, pastor. Eso es lo que te enoja, que se ve mal. Cuando tú corriges a tus hijos, ¿los corriges porque se ve mal lo que hacen o porque los amas? No, pastor, es que mi hijo no vaya a matar a nadie porque eso se ve mal. ¿Qué va a decir la gente? Mi hijo en la cárcel. Ah, no. Entonces, ahí el problema no es el hijo, es el papá. Que lo único que cuida es su imagen. Ese tipo de adoración estaban creyendo los fariseos. Hermano, el hecho que tú seas celoso por la reverencia de este lugar y que no te atreverías a jurar por este lugar, no quiere decir que tú estás trayendo una reverencia que trae gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la pregunta no es si a ti te gusta la reverencia, si tú crees que este lugar debe estar lleno de reverencia y no vas a jurar por nada. La pregunta es si tú amas la reverencia, si la reverencia se ve bien. La pregunta es si tu corazón conoce y ama al Dios al que le traes o al que le quieres traer reverencia. Ten mucho cuidado porque la línea es bien delgada. Muchas veces yo me encuentro a mí mismo enojado por lo que la gente hace porque me molesta a mí. Muchas veces como pastor yo digo, esto está mal. Digo, ok, pero ¿por qué está mal? Ah, no está mal. Resulta que no tiene que cambiar el corazón. Resulta que no me está ofendiendo a mí. Resulta que no está ofendiendo a Dios, me está ofendiendo a mí. Pero ten mucho cuidado, porque una cosa es decir, yo conozco al Señor y yo quiero que el Señor sea glorificado. Otra cosa es decir, yo conozco esta iglesia y yo quiero que esta iglesia tenga una buena reputación en el mundo, de que aquí tenemos reverencia, de que aquí tenemos palabra. Pero aún ahí, si esa es la meta, que el mundo pueda decir de nosotros, qué iglesia tan reverente, qué iglesia tan bíblica, qué iglesia tan sana, hermano, estamos usando la palabra de Dios para estorbar el reino de Dios. Ese conocimiento te da. Y yo no estoy diciendo que no debemos de ser una iglesia sana. Estoy diciendo una iglesia bíblica. Estoy diciendo es que cuando nosotros queremos la fama, queremos la reputación y no la gloria de Dios, así sea que seamos una iglesia sana, bíblica, si nuestra motivación no es la gloria de Dios, no es que sea Dios dado a conocer, estamos entrando en el camino de los fariseos, estamos hablando de un Dios que no conocemos, estamos hablando de un Dios al que le hemos dado la espalda. Así digamos la verdad. Wow, yo no sé si esto no le quita a uno el sueño, hermano, ¿qué más nos puede quitar? Los pasajes que a mí más miedo me dan en la Escritura son aquellos que Pablo dice, cuando Cristo venga, Él sacará a la luz lo escondido del corazón. Ahí Dios sabrá por qué Juan Estrada predicaba. O ahí el mundo sabrá, porque Dios ya sabe, si yo predicaba porque quiero tener la fama de un buen maestro bíblico, sano, inmaculado, o si teníamos celo por la gloria de Dios, porque Dios fuese dado a conocer. En este pasaje Jesús está diciéndole a los fariseos, ustedes, su ceguera se ve bien claro, no en que no les interesan las cosas de Dios, sino en que solamente les interesan las cosas de Dios que suceden dentro del templo. Y aún ahí les interesan de una manera equivocada. Por eso, hermano, tengamos este cuidado, porque una persona ciega no es una persona que cuando está aquí no siente nada. El pastor ese se quedó dormido, yo creo que ese está ciego. Y no estoy diciendo que dormir esté bien, duerme en su casa. Pablo decía que ¿a poco no tienen casa donde dormir? Perdón, ¿a poco no tienen casa donde comer? Te voy a decir, ¿a poco no tienen cama donde dormir? Vienen y duermen aquí. Pero a veces nosotros decimos, el que se durmió, ese está ciego, ese no entiende la importancia. No, hermano, no necesariamente solamente ese. Ciego no es el que viene aquí y no siente emoción, el que no siente convicción. Ciego es el que solamente siente convicción aquí. Se acaba la música y se acabó la emoción, se acabó la convicción. Se acaba la predicación, mientras está la predicación dice, yo voy a conquistar el mundo, yo voy a salir a predicar el evangelio. Sale ahí y sale igual que cuando entró. Ese es ciego, el que solamente tiene convicción aquí. Por eso Jesús les dice en los versículos 20 al 21, pues el que jura por el altar, el que se preocupa por lo que está dentro del templo, dice, jura por él y por todo lo que está frente a él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, por el que lo habita, perdón. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él.
Los fariseos decían, yo soy santo porque yo respeto la casa de Dios, yo no juro por la casa de Dios. Yo no juro por el oro. Yo soy santo porque yo sé la importancia que tiene el oro del templo. Yo sé la importancia que tiene el altar, así que ese lugar es sagrado, yo lo respeto, yo lo cuido. Y Jesús dice, sí, pero cuando sales del templo, sigues estando bajo el cielo y Dios sigue siendo más grande que el cielo. Así que todo lo que tú hables debajo del cielo, lo hablas en la presencia de Dios. Si tú no juras por la iglesia y vas a tu trabajo y juras por tu trabajo, bueno, tu trabajo también es de Dios, no solo la iglesia. Y Jesús lo que está combatiendo aquí no es solamente los juramentos. ¿Es bueno o es malo jurar, pastor? Esa pregunta es irrelevante. ¿Sabe por qué? Cuando yo escucho a un cristiano decir, pastor, ¿está bien o está mal jurar? Esa pregunta es irrelevante porque básicamente nosotros decimos, ¿puedo jurar? ¿Y qué pasa si no lo cumplo, pastor? Si nota que a veces nosotros decimos cosas y en nuestra mente no está cumplir, sino ¿qué voy a hacer cuando no cumpla? Así de comprometidos estamos con la verdad. No, esa pregunta, ¿es bíblico jurar o no? Es irrelevante. Jesús está diciendo, cuando tú conoces a Dios, sabes que mientras estás debajo del cielo de Dios, todo lo que tú hablas, lo hablas en la presencia de Dios. Todas tus palabras son un juramento. Por eso Jesús dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Porque Dios no está en la iglesia y no se queda en la iglesia. Dios está en el mundo y eso incluye a la iglesia. Y esa visión los fariseos no tenían. Por eso es que respetaban la iglesia, pero salían, o respetaban el templo, pero salían del templo y desde el templo se emocionaban, se postraban ante Dios, le prometían todo a Dios. Fuera del templo le prometían todo su corazón a Satanás. En el templo los labios eran de Dios, pero siempre el corazón fue de Satanás. Por eso, hermano, madurez no es que tú vengas aquí preparado solamente. Madurez no es entrar preparado en este lugar para adorar. ¿Sabes qué es madurez? Entrar preparado para adorar y salir adorando. Entrar con reverencia y salir con esa misma reverencia. Por eso Pablo en Tito, cuando habla de las mujeres, dice que sean reverentes en su porte. No en la iglesia, en su porte, en todo. Que le enseñen hasta a las mujeres cómo ser, cómo amar a sus esposos, que las enseñen cómo cuidar a sus niños. Y todo eso lo está describiendo Pablo en un contexto del hogar. Pablo está diciendo, sí, que sean reverentes en el templo, pero que sean reverentes en su casa. Porque eso es lo que hace el conocimiento de Dios. Por eso es que yo creo que si nosotros no salimos de aquí diciendo, Señor, necesito arrepentirme. Señor, como dijo el publicano, sé propicio a mi pecador. O yo he fracasado en explicar, o usted ha fracasado en escuchar. Porque cuántas veces no hemos guardado el porte, la reverencia, la imagen en la iglesia. Y cuántas veces no hemos hecho cosas que ni siquiera nos imaginaríamos qué pensaría la gente si nos ve a nosotros hacerlas aquí en la iglesia. Hermano, eso es lo que hace el conocimiento. Reverencia en la vida, no reverencia en la iglesia. Reverencia al entrar, reverencia al salir. Consciente de la presencia de Dios, llegamos aquí y Dios está aquí. ¿Y sabe qué le digo? Salimos de aquí y Dios sigue estando con nosotros. ¿Y sabe qué es? Llegamos aquí para adorar a Dios y salimos de aquí y la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para la gloria de Dios. Dios sigue interesado en recibir gloria de sus hijos. Y la única manera en la que recibirá esa gloria es si lo conocemos. La ignorancia no es que no adora. La ignorancia lo que tiene es que adora al Dios incorrecto. Por eso es que este primer punto es un conocimiento que aleja de Dios, porque Jesús nos describe como ciegos y esa ceguera es la raíz de su hipocresía, y esa ceguera, esa ignorancia de creer o limitar a Dios a un solo lugar es lo que estorba el reino de Dios. Versículos 13 al 14, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo? Actuando y hablando de un Dios al que no conocen, sirviendo a un Dios al que no conocen, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto, por la oración, recibiréis mayor condenación. Qué horrible que el fariseo oraba y Dios decía: te voy a condenar más duro que si te hubieses quedado callado. Qué horrible que el fariseo hacía un prosélito. Y un prosélito es un discípulo. Un prosélito era un gentil que era traído a la fe judía, a la fe, al conocimiento del Dios de Abraham. A ese se le llamaba prosélito. Qué feo que un gentil, puesto en otras palabras, evangelizaba y después de evangelizar decía a Dios: te voy a condenar más que si no hubieses evangelizado. ¿Por qué? Porque cuando el servicio proviene de la ignorancia, ese servicio condena. Cuando el servicio proviene de un Dios al que yo no conozco, cuando yo sirvo con un corazón que no conoce a Dios, ese servicio destruye. Una vez más, note que el problema no es que los fariseos no acercaban a la gente al reino. Los fariseos acercaban a la gente al reino. La obediencia externa acerca a la gente al reino. ¿Sabe cuál es el problema? Que los acercan hasta la puerta. Y nadie es salvado por venir a la puerta del reino. Entren al reino. Yo soy la puerta, el que por mí entra, ese recibirá la salvación. Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas oyen mi voz. Jesús dice: el problema no es que no lleguen a la puerta, el problema es que no cruzan la puerta. Y si no fuese suficiente que Jesús los describe como un estorbo aquí, en el pasaje paralelo de Lucas 11:52, ¿qué era lo que estorbaba? ¿Qué era lo que los fariseos estorbaban? Dice: ay de vosotros los doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis y lo impedís a los que están entrando. Ustedes pueden imaginar a un fariseo que venía entrando al reino y el fariseo ponía el pie para que caiga fuera del reino. Bueno, hermano, eso hace una persona que quiere servir a un Dios que no conoce. Le estorba el reino. Usan el conocimiento de Dios como una llave, y ya antes Jesús ha hablado de las llaves del reino. Como una tarea que le dejo para esta noche, vaya usted y compare Lucas 11:52 y Mateo 16, donde Jesús le da las llaves del reino a Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre las llaves del reino, donde están las llaves del reino a los discípulos, no solamente a Pedro, y las llaves de los fariseos? Unos promueven que Jesús es el Cristo, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que edifica al pueblo, que Cristo es el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Los que traen esas llaves, muchas veces el catolicismo habla con Pedro trae las llaves, pero Pedro edifica la iglesia. No, Jesús dijo: aunque los discípulos como Pedro traen la llave, yo sigo edificando la iglesia. Hermano, compare, y la diferencia es que el que conoce a Cristo como Señor edificará la iglesia. Jesús a través de él edificará la iglesia. El que trae las llaves del conocimiento de los fariseos, sí conoce mucho, sí habla mucho, sí suena interesante, sí se ve santo, sí se ve piadoso, pero la gente termina admirándolo a él y rechazando al Señor. Por eso tengamos mucho cuidado. Porque la especialidad de estos discípulos era su hipocresía. No era solamente que predicaban una cosa y hacían una distinta. ¿Sabe cuál era su hipocresía? Que predicaban la verdad. A los ojos de los hombres practicaban la verdad. El concepto que nosotros tenemos de hipócrita es muy distinto al que usa aquí Jesús. De hecho, para nosotros un hipócrita es alguien que dice una cosa y hace por lo contrario. No, la palabra hipócrita lo hemos visto en el pasado, pero literalmente se usaba para describir a un actor. Cuando iban al cine o al teatro decían: vamos a ver a los hipócritas. Y era alguien que se comportaba bien y transmitía los sentimientos correctos, las palabras correctas, a los ojos del público las obras correctas, pero en el corazón odiaba todo lo incorrecto. Eso es lo mismo. Cantaba de maravilla. Cuando había que llorar, lloraba.
Cuando había que levantar la voz, lo levantaba. Cuando había que bajar, la bajaba. Cuando había que callar, callaba. Cuando tenía que decir algo sabio, le salía algo sabio. Pero en su corazón amaba la mentira y odiaba la sabiduría. Decía lo que sabe que el mundo o lo que sabe que los cristianos quieren escuchar. El hipócrita más peligroso no es el que dice una cosa y hace otra. Es el que dice una cosa, hace esa cosa, pero ama la mentira en secreto. El que predica la verdad, pero en su corazón sigue amando la mentira, aunque no salga de su corazón. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos la preocupación de los salmistas, de los cristianos, siempre fue una preocupación por lo secreto. En lo secreto me harás entender sabiduría, dice David. En lo secreto, dice David, me cambiarás. En lo secreto yo conoceré quién eres tú. En el secreto, en mi corazón, yo no solamente conoceré cuál es la verdad que debo practicar, sino quién es el Dios verdadero al que debo amar. Por eso ten mucho cuidado, hermano. Porque si tú y yo nos volvemos expertos, viene alguien a pedirnos un consejo y le recetamos 3 versículos que debes practicar, pero no le decimos quién es el Dios que dio esos versículos, no estamos comportándonos muy distintos a los fariseos. Viene alguien triste, estad siempre gozosos. Siguiente. Hermano, no que la ley de Dios sea mala. Pablo dice, la ley de Dios es buena. El problema no es el general que da la orden, el problema es el soldado que necesita conocer al general para poder obedecer la orden. Nosotros no consolamos y no servimos con un montón de leyes, aunque esas leyes son necesarias, son buenas, son perfectas, alegran el corazón, pero nosotros consolamos no con una ley que recetamos, sino con un Dios que damos a conocer. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ven que este versículo pudo haber dicho, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pudo haber dicho eso Pablo. ¿Por qué no lo dijo? Porque lo que libera del yugo de esclavitud es conocer quién es Cristo y conocer lo que Él hizo para hacernos libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso, si tú tienes mucho que decir de cómo obedecer a Dios, pero no tienes nada que decir de quién es Dios, ten mucho cuidado, hermano, porque esa es una característica farisea. Haz esto, haz lo otro. ¿Y por qué? Porque Dios dice, eso suena bien, pero Dios, dice el apóstol Pablo, sepan quién es Cristo, sepan cómo nos hizo libre y soltarán el yugo de esclavitud. Nosotros no recetamos un montón de leyes, nosotros presentamos a un Salvador crucificado que obedeció toda la ley para salvar, para rescatar. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, pero primero vienen, primero me conocen, saben quién soy yo, saben lo que yo hice por ustedes y después el yugo no es pesado. Esto es como... La ley es como una suegra en realidad. ¿Qué hace la suegra cuando el novio quiere pretender a la hija? Primero, no lo deja que venga a la casa muy seguido. No lo trata como familia porque el novio no es familia. No lo trata como un hijo porque no es su hijo. Lo trata como un extraño. Cuando él se casa con la hija, sabe que la suegra lo único que estaba haciendo era cuidar a la hija. Y ahora sí es familia, ahora sí viene a la casa, ahora sí puede hasta pedir de comer, dependiendo de la suegra. Bueno, eso es la ley. La ley cuida la gloria de Cristo y a no ser que tú conozcas a Cristo, la ley siempre te va a ser una amenaza. Los mandamientos cuidan la gloria de Cristo, cuidan su grandeza, cuidan quién es Él. Y hasta que lo conoces a Él, los mandamientos siempre van a ser esa suegra incómoda. Hasta que no vienes a ser uno
unido con Cristo. Por eso es que no estamos hablando en contra de la obediencia, estamos hablando en contra de una obediencia que pasa por alto el Evangelio. Estamos hablando de una obediencia que se siente tan perfecta en sí misma que ya no necesita la cruz, y esa obediencia trae maldición. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 23, porque diezmáis la menta. Esto es lo que hacían, y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Van por un prosélito y hacen a ese prosélito 2 veces más hijo del infierno, porque le aconsejan la ley, pero no le dan a conocer al Salvador. Ahora vienen y traen obediencia, y la obediencia en sí no se ve mal, se ve bien, porque dice que diezmaban todo lo que tenían. El comino, diezmaban la menta. Ellos realmente en cualquier iglesia de la prosperidad lo vieron bien. Nadie les tenía que pedir que diezmen, ellos solitos. De hecho, los fariseos se jactaban tanto que el fariseo de Lucas 18:12 dice que daba diezmo de todo lo que ganaba. Lo que quiere decir es que daban muchísimo dinero, daban muchísimo plantas, todo lo que tenían. Si tenían 10 burros, regalaban uno. Hermano, el problema aquí no era que el Señor Jesús estuviera en contra de eso, porque dice, era necesario hacer esto sin dejar lo otro. ¿Saben cuál era el problema, hermano? Que el pequeñito detalle que olvidaban era el más grande. La justicia, la misericordia y la fe. Ellos decían, si yo diezmo, es como que comprara mi boleto al cielo. ¿Cómo Dios no me va a amar si yo le doy todo? Todo lo que yo tengo le doy. Y ¿sabe qué era el problema con eso, hermano? Que tú puedes sentir que cuando tú diezmas, por tomar este ejemplo, tú estás comprando tu boleto al cielo, pero el hacer eso sin fe, tú lo único que estás comprando es tu boleto a la destrucción eterna. Te vas sin el 10% de tus ingresos y a la condenación para siempre. ¿Por qué? Porque obedecer sin fe, como leíamos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que tú haces que sea bueno, pero sin fe, sin un corazón humillado por el conocimiento del Señor, eso es lo que te lleva a la condenación por no conocer al Dios al que te atreves a acercarte con tus propios méritos. Es que lo grave no es que las buenas obras fuesen malas, las buenas obras siguen siendo buenas. Lo grave de todo esto es que se atrevían a acercarse a Dios por sus propios méritos, y atreverse a acercarse a Dios por sus propios méritos te lleva a la condenación. Por eso el Señor les dice, ustedes olvidaron lo más importante, la fe, la misericordia y la justicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, qué bonitos se ven, hermano, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis, clave esa palabra, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermano, esa es la hipocresía más grave. La hipocresía que te lleva a obedecer el mandamiento para esconder el muerto que llevas dentro, que maquilla el muerto, pero no elimina el muerto, porque el hipócrita, su característica principal es que está dispuesto a hacerlo todo para ser salvo, menos lo que Dios le ha dicho que haga: creer. Ese es el problema del hipócrita. Él está dispuesto a hacer todo. Dígame, ¿a quién hay que matar? No, no hay que matar a nadie, hay que creer en el que murió. No, mejor yo voy a ir a matar. Yo prefiero tener cierto mérito, yo prefiero tener ciertas obras que obedecer. Una vez más, hermano, mucho cuidado con eso.
¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice, ¿quieres servir en algo? Y alguien te dice, no. Ah, no, pues entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si conocer al Señor no te hace suficiente, entonces sí, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero hacer esto, pastor. No, ahorita no se puede. Ah, no, entonces yo me voy para otro lugar. Ok. Yo nunca he detenido a nadie que se quiere ir y no voy a empezar hoy. Si conocer al Señor no es suficiente, si sientes que tienes que hacer algo más para que te dé gozo el abrir la Biblia, el conocer, entonces tú has escuchado a oídas, pero tus ojos no los han visto. Tú sigues escuchando de oídas, pero tus ojos no lo han visto todavía. Sigues muerto, porque el gozo del cristiano no es saber qué voy a hacer, sino quién es Él. Los discípulos, cuando vieron a Jesús orar, dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, porque queremos conocer a Él con el que tú hablas, como tú lo haces. Queremos tener esa intimidad. No dijeron, enséñanos a caminar en agua. Enséñanos a orar. Yo creo que ese fue el momento más sensato de los discípulos. Pero el fariseo siempre era, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago el otro. Y hermano, ellos decían, y no sé hasta dónde llegaba la hipocresía, porque decían, yo estoy dispuesto a hacer todo lo correcto, pero nunca creer en el correcto. Tan dispuestos estaban y tanta fama de amar la verdad tenían, que nos dicen en los versículos del 29 al 33, que tenían una fama de que amaban la verdad al punto que le edificaban monumentos a los profetas. Un monumento para Isaías. Qué malo que nuestros antepasados lo mataron, porque qué tremendo hombre de Dios. Un monumento para Jeremías, porque tremendo profeta, qué mal que nuestros antepasados lo mataron. ¿Saben cuál es la característica de los fariseos? Extrañan el pasado donde la verdad era predicada, pero rechazan la verdad del presente que está siendo predicado. A mí me sorprende siempre que dicen, ay, cómo me hubiese gustado vivir en la época de los puritanos. El sermón hubiese durado 6 horas. No creo que hubiese gustado eso. La época de los reformadores. Le hubiesen cortado la cabeza solo por decir que solo Cristo salva por la fe. Lo hubiesen quemado vivo con toda su familia. ¿Quiere vivir eso? Somos expertos para extrañar el pasado glorioso donde los hombres sí eran fieles y los hombres sí amaban la verdad, no que ahora, hermano, ponte una pausa. La verdad del pasado sigue estando disponible el día de hoy. ¿Qué están haciendo con ella? Porque esto decían, los profetas, cómo los extrañamos, pero mataron a Juan el Bautista. Los profetas, los justos, ¿cómo los extrañamos? Pero mataron al creador de la vida, al autor de la vida. Tenían ahí del que hablaron los profetas. Por eso Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Note lo grave de la incredulidad. Está diciendo, ustedes son culpables de la muerte de Abel, el primer muerto en la Escritura, en Génesis 4, y son culpables de la muerte de Zacarías, el último muerto en la Biblia judía, que está en 2 de Crónicas 24. La Biblia de los judíos empezaba en Génesis y terminaba en 2 de Crónicas. En medio de eso tenían todos los libros que nosotros tenemos. No tenía los libros apócrifos, pero eso es otro tema. Jesús está diciendo desde Génesis hasta 2 de Crónicas, todos esos santos hablaron, predicaron, vivieron, anunciaron la justicia, anunciaron la verdad, y como ustedes me van a rechazar o me han rechazado a mí, tú eres culpable de la sangre de todos ellos. Así que jóvenes, si ustedes no creen en Cristo, lean la Biblia. En Génesis 4 dice que Caín mató a Abel. Si tú no crees en Cristo, tú eres culpable de la sangre de Abel. Pero yo no lo maté. Pero tú no estás de acuerdo con Caín.
Tú eres culpable de la sangre de Abel, culpable de la sangre de Jeremías, de Isaías, de los profetas que fueron asesinados, que predicaron la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú no crees en Cristo, tú eres culpable de la sangre de Cristo, y esa sangre traerá tu condenación. Esa incredulidad traerá tu condenación, porque los profetas no eran grandes por quién eran ellos, sino porque de quién hablaron. Decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 10 y 11, que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pedro nos dice: el Antiguo Testamento es el Espíritu de Cristo predicando acerca de Cristo por medio de los profetas. Eso es el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo hablando de Cristo por medio de los profetas. Por tanto, rechazar a Cristo te hace culpable de la sangre de los profetas y de la sangre del mismo Cristo. Hoy que salgas de aquí, vas a salir como: ay de ti, o bienaventurado tú. Ay de ti que has escuchado la verdad y sigues dándole la espalda, o bienaventurado tú que escuchaste la verdad y has creído en el Señor Jesucristo. Si no has creído, cree, porque el problema no es que vayas a la condenación, es que ahorita estás en la condenación. Cree en Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la claridad con la que Él mostró su odio por el pecado, que también sea la misma claridad con la que nosotros odiemos el pecado en nuestras vidas, y que no se diga de nosotros: ay de ti, escriba y fariseo hipócrita, sino bienaventurado, porque suyo es el reino de Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús.